A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. En esta oportunidad, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hablaremos de los viajes presidenciales. Y me refiero a dos viajes que han sido y ha causado polémica y han estado en el tapete del análisis durante la presente semana. El viaje oficial del presidente de la República y también otro viaje de quien se hace llamar presidente o segundo presidente. César, bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muy buenas tardes, Patricio, buenas noches ya, un cordial saludo a la audiencia que nos sigue por Canal 29 Telesucesos Quito. Ha levantado el avispero la visita de Lenín Moreno a Donald Trump sobre la base de una serie de interpretaciones y conjeturas, muchas de las cuales no tienen sentido si uno analiza la trayectoria de visitas de los expresidentes a los Estados Unidos de Norteamérica. Y vale recordar que en la transición a la democracia, quien tuvo un primer acercamiento fue Jaime Roldós con el expresidente Jimmy Carter. León Febres Cordero también se reunió con Ronald Reagan. El presidente Rodrigo Borja tuvo una reunión también con George Bush. Y el expresidente Lucio Gutiérrez hizo lo propio con George Bush hijo. Entonces no se puede decir que es algo extraordinario, que es algo inédito, porque la historia testimonia que el Ecuador, en cuanto a relaciones bilaterales con los Estados Unidos de Norteamérica, ha llevado una situación en donde los presidentes han tenido una serie de acuerdos de camaradería, de tratados. Esta vez se produce la visita de Lenín Moreno luego de 12 años, sin perder de vista, después de 17 años que fue, sí. Sin perder de vista que, sin embargo, Hillary Clinton, cuando fue secretaria de Estado, visitó el Ecuador y se reunió con Rafael Correa, y que además Rafael Correa en muchas ocasiones quiso reunirse con Barack Obama, pero no le salió las cosas como él creía. Es decir, tampoco es que Correa estuvo por fuera de la intentona de hacer una visita, es decir, también lo trataron, pero no lo lograron, Patricio. Sí, en efecto, son 17 años de la última visita presidencial, 4 en la historia del Ecuador, como hacía el análisis César, y esta última en una gestión muy interesante porque se produce en el relevo del embajador de los Estados Unidos, del Ecuador en los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, potencialmente fue la acción y la relación estrecha que la embajadora actual Yvonne Baki tiene con el presidente de los Estados Unidos, que está en un proceso de reelección. Eso es importante, no es que está al final de su mandato, con toda seguridad, con alguna seguridad, el presidente Trump será reelecto, pues esa es la historia y ha marcado la tendencia en los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno fue acompañado con parte de su gabinete en las áreas que más preocupan a los ecuatorianos. Y en esas áreas, por ejemplo, fueron los ministros de Economía, de Producción, de Comercio Exterior y en el área de seguridad. Fue el ministro de la Defensa y también fue la ministra de la Política y de Gobierno, que atiende la seguridad interna. Entonces, el viaje creo que sin ninguna posibilidad de decir que tuvo efectos negativos o que buscó intereses, creo que ha sido positivo al Ecuador, pues Estados Unidos es uno de los socios comerciales más grandes del Ecuador y también, desde luego, es quien rige diferentes políticas en el hemisferio occidental. Yo diría, Patricio, que hay una recomposición de las relaciones bilaterales
sobre la base de identificar algunos elementos importantes, y para que entienda la audiencia me voy a referir a la balanza comercial positiva, es decir, el Ecuador exporta una cantidad de productos y ahí tiene un saldo bastante favorable, es decir, el mayor comprador de productos en el mundo son los Estados Unidos de Norteamérica. Habría que también pensar que el Ecuador tenía lo que se llamaba los beneficios del ATPDA. Eso significa una serie de productos que ingresan a Estados Unidos sin pagar arancel. Dentro de las negociaciones comerciales se hizo mucho énfasis en la introducción de nuevos productos al mercado norteamericano, como es la alcachofa, como es el atún, como es el brócoli, entre otros. Sin embargo, los acuerdos que entre Estados Unidos y Ecuador se trataron de finiquitar tienen que ver con cosas puntuales. Entre los más importantes está el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica al lavado de activos y la lucha contra la corrupción, a la especialización de un grupo de inteligencia ecuatoriana en temas de ciberseguridad, a la capacitación de policías en cuanto a lo que se refiere de unidades de antinarcóticos. Pero hay un punto que a mi modo de ver es el más importante de la visita y tiene que ver con aquella declaración que hizo Donald Trump y que consta en la publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en donde le menciona a Moreno como el mejor aliado de la región, sobre todo en el sentido de que es un país que hace una transición pacífica después de la salida del socialismo del siglo XXI y que le tiene como un aliado indispensable para lo que sería una acelerada y progresiva salida o desmantelamiento de la dictadura de Nicolás Maduro. De la apertura del Ecuador al mundo, desde luego que empiezan a verse ciertos efectos, hay inversión, una inversión pequeña, sin embargo también hay efectos que se están produciendo y especialmente por la desconfianza que sigue teniendo el mercado internacional en invertir en el país. Eso desde luego el área de finanzas, el ministro de Finanzas y su equipo habrá tratado de establecer y mejorar las relaciones con inversionistas estadounidenses, pero también acompaña la noticia al viaje del presidente Moreno a los Estados Unidos sobre la ubicación de los bonos basura, los llamó una organización especializada sobre los bonos oficiales del Ecuador en el mercado de valores. Entonces, esto, desde luego que la visita va a tratar de equilibrar, de bajar el riesgo país, es decir, hay una apertura y hay una seguridad. Las buenas relaciones que fueron demostradas en los actos protocolarios, fue recibido el presidente de la República con todos los honores, fue recibido en la puerta de la Casa Blanca como el presidente de los Estados Unidos, cualquiera que sea, en visitas oficiales de sus aliados, lo recibe y es parte del protocolo. Entonces sí, no solamente porque lo diga el presidente y el gobierno, sino que en efecto el protocolo marcó la ceremonia que es específicamente para los grandes aliados. A los aliados de la OTAN los recibe así el presidente de los Estados Unidos y ese mismo protocolo fue utilizado para la recepción del presidente Moreno al llegar a la Casa Blanca. Hay dos aspectos esenciales que podrían explicar la visita de Lenín Moreno a Casa Blanca por el beneplácito de Donald Trump y además por la intermediación ágil de la embajadora nombrada Yvonne Baki, quien además tiene una extraordinaria relación, sabemos, con el presidente norteamericano. Y el uno tiene que ver con que el Ecuador se inserta en esta iniciativa que Estados Unidos llama América Crece, es decir, buscar inversiones de los Estados Unidos en Ecuador en temas de infraestructura y de energía. Y la segunda, que se explica con claridad, tiene que ver con aquello que nosotros hemos mirado, y es cómo el Ecuador cubre el déficit fiscal, es decir, cómo el Ecuador puede de alguna manera resolver ese hueco que son 10.000 millones de dólares. Entre las visitas estuvieron algunas delegaciones con los multilaterales de crédito para saber si algunos tramos de este hueco que hay que cubrir vienen al Ecuador con un poco más de celeridad. Es decir, hay unos aspectos importantes. La iniciativa América Crece, la búsqueda de alguna manera llenarles el hueco fiscal. La tercera, los acuerdos de lucha contra la corrupción, con los aspectos del antinarcóticos y la narcopolítica.
Pero a mi modo de ver sigue siendo el punto esencial mirar al Ecuador como un aliado en la región andina, en el sentido de que siempre hay esta preocupación de que se encienda la región, sobre todo por aquella recomposición de gobiernos del socialismo del siglo XXI. Aunque así no lo haya dicho Donald Trump, finalmente al declarar el apoyo irrestricto al presidente Guaidó de Venezuela, lo que se está diciendo con claridad es que el Ecuador se aleja totalmente de los países del siglo XXI, no es parte del ALBA, sale del UNASUR, se acerca al Tratado del Asia del Pacífico y por lo tanto hay un viraje completamente en sus relaciones internacionales, Patricio. Al ser parte de la iniciativa de los Estados Unidos América Crece, bueno, es necesario explicar qué es el América Crece. América Crece es un programa de los Estados Unidos y que se refiere a los Estados Unidos, no se refiere al continente americano. El gobierno oficialmente llama América o llaman América a los Estados Unidos de Norteamérica. Siempre lo llamaron así y se confunde como que se refería a todo el continente, y eso ha sucedido no solamente ahora, sino también cuando la famosa frase América para los americanos se creía que era la América total. No, es los Estados Unidos de Norteamérica, y América Crece busca inversiones en los diferentes países del mundo y está siendo considerado inversiones, desde luego, que van a beneficiar al Ecuador, porque si se invierte aquí va a haber fuentes de trabajo, va a haber a moverse mejor la economía, va a haber mayor inversión. Por lo tanto, esperemos que esos acuerdos den los resultados esperados. Dos áreas también que fueron tratados, la de defensa y la de seguridad. Es importante diferenciar la defensa y la seguridad. En el área de defensa, el ministro Jarrín consiguió algunos acuerdos importantes, especialmente para apoyar la iniciativa andina sobre la lucha contra el tráfico de drogas. Valdría la pena también, como un tercer aspecto, mencionar que la visita se produce a 15 meses de que termine el gobierno del presidente Lenín Moreno. Recordemos que es un gobierno con unos índices de aceptación y de credibilidad bastante bajos. Las mediciones nos hablan de que estaría entre el 6 y 7% de aceptación. Por lo tanto, esta visita de alguna manera en lo político, en lo que se refiere a materia interna, trataría de alguna manera de reflotar lo poco de aceptación y de capital político que tiene el presidente Moreno. No podemos perder de vista que Moreno en sus 3 años ha tenido complejidades para el manejo económico, no ha sido eficiente en cuanto a la lucha contra la corrupción, y se pensaría que a través del respaldo que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica da, sobre todo en el lavado de activos, la lucha contra la corrupción y el combate al narcotráfico, podría de alguna manera cumplir aquella promesa que no es todavía resuelta, que es la cirugía mayor contra la corrupción. El tema de defensa y los acuerdos alcanzados con el Pentágono y el gobierno de los Estados Unidos se refieren concretamente al apoyo que va a dar a la ciberseguridad. Realmente nosotros ya habíamos recomendado hace algún tiempo públicamente que debe ampliarse el tema de la ciberdefensa, y la ciberseguridad debe ser un componente de la ciberdefensa que realmente dependa del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Eso es importante. También es importante decir que en temas de capacitación para las Fuerzas Armadas y de medios de comunicación se ha contactado y recuperado nuevamente el tema de ayuda militar, que es parte del presupuesto de los Estados Unidos que brinda en equipo, en asistencia técnica y en capacitación a sus aliados. Pero también es importante decir que 500 policías irán a capacitarse en temas policiales, especialmente con la lucha contra el narcotráfico. Yo espero que los oficiales policiales vayan a centros policiales para considerar realmente una verdadera capacitación policial y no a institutos militares. Porque es importante decir que debe retirarse el chip de la policía de querer militarizarse. Quieren ser un ejército. Los ecuatorianos no necesitamos otro ejército que será mediocre. Lo que necesitamos es una muy buena policía, y con estos ofrecimientos o acuerdos de capacitación policial en los Estados Unidos esperamos que eso suceda. Valdría la pena decir hechos concretos en donde comienza a operacionalizarse o a ejecutarse los primeros acuerdos
que se logra entre Estados Unidos y el Ecuador, y es que en el mes de marzo se abre o se apertura, después de varios años de haberse cerrado el país, la USAID, que es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Ecuador. Valdría la pena decir que la USAID en el Ecuador estuvo por más de 30 años y tuvo un papel, diría yo, protagónico en cuanto a ciertos proyectos que tienen que ver con la democracia, con el desarrollo, con infraestructura en algunos lugares. Otro de los aspectos que tuvo la visita fue el incremento de miembros del Cuerpo de Paz que vendrían al Ecuador para capacitar a profesores en el idioma inglés. Quiere decir que la visita fue una visita multifactorial, hubo muchos factores. Dentro de las críticas de la visita de Lenín Moreno a Donald Trump está siempre esta frase que desde los opositores de Moreno y más cercanos al correísmo se ha hecho muletilla del entreguismo, de la pérdida de soberanía, de un gobierno que camina sin ningún rumbo fijo, etcétera, etcétera. Es decir, también la visita tuvo críticas porque le ha costado al gobierno 3 años y un poco más poder definir alguna política, y en este tema se comienza a definir la política exterior con los Estados Unidos a 15 meses de que termine el gobierno de Moreno. En términos generales, la visita del presidente Moreno y miembros de su gabinete a los Estados Unidos ha sido positiva, la visita. Esperamos que los resultados también beneficien al país, a la economía, a las inversiones y mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Pero en esos mismos días también se produjo otra visita presidencial, entre comillas, porque así lo llamó el protagonista, y fue el viaje del presidente de las comunidades indígenas de la CONAIE a Guatemala, y fue expulsado por el gobierno. Entonces el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dijo oficialmente en Guatemala, y volvió a repetir al Ecuador, que él era el segundo mandatario, el segundo presidente del Ecuador, por lo tanto no debía haber merecido ese trato. También son elementos que debemos analizarlos y decir las cosas como Jaime Vargas, al ser presidente de la CONAIE, de manera alguna es el segundo presidente del Ecuador. A mí me da la impresión que Jaime Vargas, con esta desproporcionada declaración que la hace en Guatemala y la vuelve a reiterar ya en suelo ecuatoriano, daría a entender que el Ecuador está fragmentado entre lo que significa el Estado, con un gobierno, con un sistema democrático, y lo que significa la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. Nosotros creemos que estas declaraciones le pesan mucho a la CONAIE. Creemos que se debería revisar de forma bastante cabal, con una forma bastante sesuda, aquellos pronunciamientos, porque cada vez que habla el señor Vargas, no solo que llena de epítetos a sus opositores, sino que también ya ha habido una colección de perlas, si se puede decir en esos términos, como cuando dijo que iba a crear un ejército, como cuando le insulta al presidente en el ágora de la Casa de la Cultura, y ahora su autoproclamación como segundo mandatario, en el sentido de que él daría cuenta de que en el Ecuador conviven 2 estados. Aun cuando la Constitución diga que nosotros somos un estado plurinacional, eso no significa que dentro de la arquitectura del sistema político haya la convivencia entre 2 tipos de jefaturas de Estado. En la visita a participar en este evento de organizaciones indígenas en Guatemala, el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, hizo algunos discursos que, a decir del presidente de Guatemala, soliviantaban al pueblo guatemalteco y que no iba a permitir de manera alguna. Además de su ingreso ilegal al territorio guatemalteco, fue expulsado de la peor manera. Entonces no solamente forma una cadena de epítetos o de perlas que, como lo ha dicho César, sino que también hace quedar muy mal al Ecuador. Entonces internacionalmente nosotros estamos quedando como un país dividido, con varios gobiernos constituidos. Son 2 presidentes los que han habido en el Ecuador. Esa es la imagen que dio, y la CONAIE debe recuperar de alguna manera esa imagen, volver nuevamente al curso normal, es decir,
a la participación en democracia, a la participación política dentro de los cánones establecidos, dentro del marco legal, y no atribuirse funciones que no le corresponden. Ya más de un constitucionalista ha dicho que podría Jaime Vargas ser enjuiciado también por atribuirse funciones que no le corresponden. Desde luego, decir que es un segundo presidente del Ecuador es atribuirse una función que no le corresponde y que debe ser penado, juzgado y condenado. Desde esta tribuna ciudadana siempre hacemos una convocatoria para la reconciliación nacional. Creemos que las heridas que dejaron el aciago mes de octubre del año pasado no están todavía cicatrizadas. En ese sentido, pensamos que los líderes de las distintas organizaciones, llámese partidos, movimientos, colectivos, sindicatos o gremios, deben actuar con madurez y sensatez, porque no se puede seguir procesando los conflictos de manera violenta con exabruptos o con frases que lo único que hacen es incendiar aún más el ambiente ecuatoriano, que según la última medición del Latino Barómetro de las Américas, somos el país que menos desconfiamos entre nosotros mismos, Patricio. No solamente que desconfiamos en nosotros mismos, sino que también somos el país que mayormente creemos, el mayor alto porcentaje que creemos que mejor estaríamos con una dictadura. Entonces, el concepto de democracia, la simpatía de los ecuatorianos para la democracia empieza a disminuir. No es un porcentaje ni un índice que nos asusta, pero es menor que el que apoyaría a una dictadura, precisamente para luchar contra la corrupción y contra la política que empieza a manifestarse de diferente manera. Pero es conveniente decir que en esto debería, insistimos un poco más también en esto, jugar un rol predominante la sociedad civil. La sociedad civil tiene que participar para evitar estos desafueros que se dan en la política simplemente porque creemos que una persona puede ser segundo mandatario porque representa a un gremio o una respetable organización. Queremos decirles que apenas el 54.4% de la población entrevistada para el Barómetro de las Américas o el Estudio de Cultura Política 2018-2019 dice que cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno a pesar de los otros. Este es un escenario que polariza porque estaríamos pensando que una mitad de ecuatorianos creen en la democracia y otro está creyendo que la administración de la cosa pública o de los recursos del pueblo debe ser administrado por otras formas de gobierno. Esta cifra nos alerta, nos alarma, pone algunas luces rojas en el sentido de que hay que repensar las relaciones sociales, las relaciones de gobierno, la relación entre la política y la sociedad civil. Creemos que la salida es un empoderamiento mayor, que tiene que haber un poder ciudadano que advierta, que diga y que siempre esté protagónico en la vida del pueblo. Ese poder ciudadano es la expresión activa de todos los que no formamos parte del Estado y parte de las organizaciones políticas. Ciudadanos como las amas de casa, ciudadanos como los trabajadores independientes, como los padres de familia, como los retirados, como los que emprendedores en su ambiente privado y particular, son precisamente los elementos que constituyen la sociedad civil y deben hoy, en un año electoral, empezar a manifestarse para que la política empiece a recuperar su verdadero sentido. De esta manera, al analizar los viajes presidenciales, el del presidente Moreno y de Jaime Vargas, que se hace llamar presidente, también el segundo presidente del Ecuador, con César Ulloa Tapia y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.